Una Constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches, iniciamos un nuevo programa de Una Constitución para Chile, desarrollado por Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile. Hoy día vamos a tratar algo que es fundamental. Se inició esta semana el debate de fondo de la Constitución y este va a ser uno de los grandes temas, los derechos sociales en la Constitución. Educación, salud, trabajo, vivienda, protección social, qué va a pasar con el desempleo, renta mínima, pensión, en fin, de todo. ¿Cuánto puede estar en la Constitución? Que sí, que no. ¿Se va a producir una inflación de derechos, como dicen algunos? ¿Esto es financiable o no es financiable, como dicen otros? Nos acompaña hoy día Tomás Jordán, abogado constitucionalista, docente de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador académico del Observatorio Nueva Constitución. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y Rodrigo Poyanco, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Finesterra, doctor en Derecho de la Universidad Santiago de Compostela. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué vamos a tratar? Vamos a tratar de todo lo que significa una materia que es fundamental para los auditores. Mucha gente que seguramente votó por sí a una nueva Constitución estaba pensando en esto y por lo tanto son temas esenciales, muy importantes para tratar y para configurar una nueva Carta Fundamental. Derechos sociales. La Unión Europea ha trabajado con la totalidad de los Estados miembros en la construcción de lo que se llama un pilar europeo único que contiene 20 principios sobre esta materia. Néstor Aburto, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches también a nuestros invitados y a ustedes que nos están escuchando a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio. Desde ya usted también puede formar parte de este programa enviándonos sus mensajes. Van a salir en pantalla, donde en biobiotv.cl, donde estamos transmitiendo a esta hora de la noche. Usted nos manda al más 569-9200-7888 sus planteamientos, su posición, incluso preguntas. Derechos sociales es un tema, como muchos otros, que va de la mano también de recursos económicos que tiene que tener, obviamente, el Estado. Sin embargo, la construcción de un nuevo texto constitucional con señales claras respecto a derechos sociales puede ser clave para ir avanzando. Esto es lo que han dicho especialistas tanto de la Mesa Eurosocial como en general quienes trabajan y manejan este tema. Ejemplo es lo que ha sucedido en la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, en que se ha trabajado en la construcción de un pilar común sobre esta materia. Este documento contiene 20 principios sobre derechos sociales que son catalogados como el faro que debe guiar hacia ese lugar a la Unión Europea. ¿Cuáles son? Obviamente, pilares sociales fuertes, justas, inclusivas y de oportunidades, según dice o reza el mismo texto. El documento tiene 3 puntos que engloban estos 20 principios. Primero, igualdad de oportunidades y acceso al trabajo. Segundo, condiciones de trabajo justa. Tercero, protección e inclusión social. Al revisar ese documento podemos encontrar aspectos que buscan garantizar como igualdad de género, igualdad de oportunidades, apoyo activo para el empleo, apoyo a los niños, renta mínima, sanidad o salud, vejez, acceso de servicios esenciales, etc. Para comprender la construcción de este texto y su aplicación en cada uno de los estados, hablamos con el profesor Rüdiger Wolfram, abogado y académico de Derecho Internacional de la Universidad de Heidelberg. El profesor habló del sistema alemán, explicó cómo se establecieron en general los derechos sociales, por ejemplo, en Alemania, y cómo funciona con el resto de las regiones. En el artículo 20 de la Ley Fundamental está escrito que el Estado de Derecho es un Estado social y esta cláusula no se puede cambiar ni por mayoría de 2/3 del Parlamento alemán, y esta cláusula del Estado social sobrevé todas las ramas de la Constitución. El derecho social está destinado a servirle al individuo para desarrollar una vida en dignidad. Esa es justamente la definición de la Corte Constitucional.
Rüdiger Wolfram fue honesto. Sostuvo que se necesita poder generar los recursos económicos para poder asegurar los avances en esta materia. Si bien podría considerarse una mirada liberal, es de toda lógica para tener, dice, ingresos para poder financiar este tipo de derecho. El abogado alemán sostuvo que las prestaciones que se obliga, obviamente, el Estado con sus ciudadanos no puede ser de mala calidad, o sea, no puede mermar. Desde ahí se tiene que ir subiendo. Por eso es que señala que es tan importante los pilares económicos para poder fortalecer ese pilar solidario. La cláusula del Estado social transforma en una obligación para el Estado de entregar derechos sociales o garantizar derechos sociales basados en leyes. No es solo un tema de presupuesto, tienes que mantener los estándares y es una obligación del Ejecutivo de implementar esta cláusula social que no va a ser gobernada por criterios de presupuesto. Y claro, este es un punto importante porque tanto Chile como los países latinoamericanos tienden a tener un catálogo muy amplio, pero que en definitiva no pueden sustentar económicamente, y eso obviamente puede generar crisis muy, pero muy profundas. Este es un programa que pretende que nuestros auditores entiendan cabalmente cuál es el sentido de la discusión, o sea, de qué se trata de lo que hablamos. Y por lo tanto, yo voy a pedir algo, para partir algo muy simple a nuestros invitados, a Tomás Jordán, a Rodrigo Poñanco. Les voy a preguntar, ¿qué se considera derecho social en una Constitución? Rodrigo, perdón. Sí. A ver, hay varios conceptos, hay varias definiciones. Yo diría que lo que pasa es que los derechos sociales son en sí mismos un conjunto de derechos que son muy heterogéneos entre sí. Entonces, en definitiva, normalmente se los suele calificar como aquellos derechos que buscan mejorar la calidad de vida material de las personas, ¿ya? A diferencia de aquellos derechos más clásicos en el del constitucionalismo que buscan limitar el poder político para evitar que el poder político abuse de los derechos y libertades de las personas. Ahora, el tema está en que dentro de los derechos sociales se pueden distinguir dos tipos, ¿ya? Los derechos sociales negativos, ¿ya? Que son básicamente los derechos laborales, negociación colectiva, huelga, sindicación. Esos no tienen tantos problemas de justiciabilidad, normalmente están reconocidos en tratados internacionales, las constituciones, qué sé yo. Y hay otros derechos que se corresponden con lo que podríamos decir las demandas ciudadanas del proceso constituyente, que son los derechos sociales prestacionales. Y ahí está el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social. ¿Cuál es la diferencia? Estos derechos requieren que alguien los financie, ¿ya? En una gran mayoría de países se estima que solo el Estado debe financiar estos derechos, y eso es el Estado social europeo y muchos países de América Latina. En Chile, a través o en virtud del principio de subsidiariedad, se ha permitido también que particulares intervengan en la prestación de estos servicios. Y de ahí, de ahí nosotros tenemos una AFP, de ahí tenemos un sistema público de salud, tenemos ISAPRE, teníamos, no sé si ahí con Tomás lo podemos discutir, enseñanza subsidiada, etcétera. O sea, pero el tema es que, en definitiva, los derechos sociales en cualquiera de estas dos vías buscan satisfacer un nivel de vida material de las personas. A ver, entonces habría que distinguir claramente, Tomás Jordán, entre lo que son derechos sociales y garantías constitucionales. Sí, lo que pasa es que técnicamente son distintos. Por eso. Sí. Para entender bien de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Un derecho es una facultad, un bien jurídico, un bien, en este caso salud, educación, trabajo, que está establecido en un nivel normativo, ya sea la ley o la Constitución. O sea, están consagrados. Para que esto sea reclamable, las constituciones o las leyes establecen instrumentos de exigibilidad. Entonces se distingue entre el derecho propiamente tal, que puede ser la salud, la libertad de enseñanza, y su garantía, que es la forma en que este puede ser exigido y reclamado. Y por lo tanto, nosotros cuando discutimos derechos sociales, o todos los derechos en general, pues tenemos que distinguir cuáles son aquellos derechos que van a estar en la Constitución y la forma en que la Constitución los va a cumplir. Entonces ahí hay dos formas de posible. Una, en que la Constitución establezca un mecanismo directo de cumplimiento de exigibilidad. Por ejemplo, conocemos el recurso de protección, en que frente a una vulneración de algunos derechos que están protegidos, va a la Corte de Apelaciones y reclama su cumplimiento.
de su ejercicio. En cambio que los que no tienen exigibilidad en la Constitución se deriva el debate legislativo y la política pública que busca la forma de cumplirlo. Ejemplo, el derecho a la educación, que no es exigible hoy día por el recurso de protección, por lo tanto se cumple en la medida en que la política pública y el legislador va desarrollando los niveles educativos, no sé, la enseñanza medio obligatoria, lo que hemos discutido en los últimos años. Entonces, para distinguir claramente, uno es el derecho, otro es la forma en que se cumple. ¿Estos derechos son absolutos o es necesario que las personas cumplan ciertos requisitos para ser titulares de estos derechos? ¿Hay derechos absolutos y otros que no lo son? A ver, aplicando la teoría clásica, porque eso también es discutido hoy en día, podríamos decir que, por ejemplo, todos los derechos que tienen que ver con la libertad política le pertenecen a la persona en tanto persona, ¿ya? Incluso aunque no sean reconocidos por constituciones, incluso aunque no sean eventualmente reconocidos por tratados internacionales, se admite que pueden ser reconocidos por un tribunal sin texto expreso. Los derechos sociales, el tema está en que, dependiendo cómo se entiendan, algunos entienden que son derechos exigibles por diferentes razones, yo estimo que no. Los derechos sociales, en definitiva, más bien son políticas constitucionalizadas, ¿ya? Políticas constitucionalizadas, políticas sociales constitucionalizadas, que al entregar beneficios tienen que establecer una serie de elementos que no pueden estar en la Constitución, porque las constituciones tendrían que tener 5.000 páginas en vez de 100 páginas, y si llegan a estar en la Constitución tampoco es seguro que se puedan cumplir. Entonces, inevitablemente los derechos sociales en general, habrá algunas excepciones, dependen de la configuración, lo que decía Tomás, ¿cierto? Dependen de la configuración que les dé el legislador o el ejecutivo. Tenemos pocos recursos y además hay un montón de factores que ni siquiera puede controlar la Constitución política. Le pongo un ejemplo. Yo estimo que hay que consagrar el derecho a la vivienda en la Constitución, que va a significar que todas las personas tengan casas de 100 metros cuadrados. Y justo llega una crisis económica. Hasta ahí no va a llegar el derecho. Entonces son derechos relativos. Y además, y aquí con esto termino, normalmente los derechos sociales no se entregan a todas las personas, sino que se entregan a categorías de personas. El derecho a la vivienda será para quienes no tienen vivienda. El derecho a la salud será para determinadas personas con determinados niveles de ingresos, etcétera. Aquí hay una discrepancia, la noto inmediatamente. ¿Son exigibles o no son exigibles? No lo puedo creer. No, lo que pasa es que hay que hacer distintas distinciones, creo yo. Uno, lo que es o no un derecho. Y ahí Rodrigo afirmó que a su juicio los derechos sociales no eran derechos. Y eso es una afirmación muy fuerte. Porque esto se divide en aquellos que creen que todo aquel derecho que es exigible directamente sería un derecho, versus aquellos que creemos que cuando tú tienes el texto normativo, en este caso la Constitución, la facultad de reclamar algo a alguien, en el sentido de que yo tengo derecho a la educación, ya es un derecho en sí mismo porque establece la fórmula de derecho. El derecho a la educación tiene un sujeto, alguien beneficiado, que es las personas del sistema educativo, tiene algo que se va a proteger, que es la educación propiamente tal, y tiene a alguien que la debe cumplir, que es el Estado. Entonces, cuando yo pongo la educación pública obligatoria en la Constitución, estoy estableciendo un derecho. Es más, la ciencia jurídica, perdón, el tecnicismo dice que cada vez que hay un deber, hay un derecho propiamente tal, porque le puedes exigir algo a alguien. Entonces, y ahí se distingue entre el nivel de cumplimiento. Una cosa es que yo lo disponga en la Constitución como exigible y otra cosa es que lo haga a otro nivel como cumplible. Pero eso no le quita el carácter de derecho propiamente tal. Lo voy a plantear así. Cuando se produce el nacimiento de los derechos sociales, tiene que ver con que las sociedades, fines del siglo XIX, eran altamente desiguales. Entonces, en materia laboral, no habían reglas laborales. En materia educacional, no había acceso a la educación. En materia de salud, había gente que moría por las condiciones sanitarias. Entonces, hasta ese momento, un derecho era solo aquel en que el Estado tenía un rol de inhibición, que no hacía nada, te dejaba actuar. La libertad de conciencia es un clásico derecho, creer en lo que tú quieras y por lo tanto el Estado te tiene que permitir eso. Libertad de expresión, decir lo que tú quieras, sin censura previa y el Estado te tiene que permitir. Pero ahí se dieron cuenta que había que reconfigurar todo esto, porque habían ciertas cuestiones o bienes muy importantes como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, que requerían no solamente la libertad, sino también una corrección de las desigualdades a través de cierta intervención estatal. Y se empieza a crear una nueva forma de entender el derecho, que es, junto con la libertad, reconocer que puedes acceder a ciertas prestaciones del Estado y por lo tanto que ese sujeto llamado Estado ya no es neutro, sino que te tiene que otorgar. Y ahí aparece la salud pública, la educación pública, la vivienda social, las leyes del trabajo y por lo tanto estamos hablando de una forma en que se fue construyendo un modelo de Estado y de categoría de derecho que es un derecho propiamente tal. Por eso que hay una distinción entre lo que Rodrigo digo y lo que yo digo, porque en el fondo
un derecho no solamente se define de una sola manera, sino que hay que explicar por qué esos derechos, en este caso salud, educación, pensiones, educación o vivienda, son al mismo tiempo derechos. ¿Puedo responder o...? Sí. Si hay tiempo, yo me someto a los tiempos. No, es que, a ver, cuando hablamos de derechos, porque, a ver, el debate constituyente está girando no sobre la existencia o no de políticas sociales, está girando sobre si cambiar la Constitución va a tener efectos directos en determinados niveles de vida material en la población. Es decir, si lo traducimos a un lenguaje de los derechos sociales, es que ya, si yo cambio la Constitución del 80 y pongo una Constitución de otra naturaleza, inmediatamente vamos a tener mejores viviendas, mejor salud, mejor educación. Todos los derechos sociales a nivel constitucional requieren de un desarrollo de políticas públicas que se expresa normalmente en leyes y reglamentos. Solo cuando se dicta la ley, solo cuando se dicta el reglamento, es que aparece el derecho. ¿Y la propiedad? Por eso es lo que digo yo, no, pero es un derecho civil. Por eso digo yo que a nivel constitucional, un cambio de constitución no asegura necesariamente que ese derecho formulado a nivel constitucional se termine transformando efectivamente en beneficios socioeconómicos. Eso es lo que explica que América Latina estamos rodeados de constituciones de Estado social y de derechos sociales, y bueno, la gente no emigra de Chile la gente emigra a Chile. Ese es el tema. Toma, yo creo que esto, se están haciendo los auditores una pregunta. Dale. ¿Puede existir un derecho y no la obligación de que ese derecho se cumpla? No. Por lo tanto, si se establece el derecho a la vivienda, ¿se tiene que cumplir? Sí, lo que pasa es que en materia de derechos sociales hay un principio que se llama progresividad, porque está ligado a las condiciones socioeconómicas de los estados. Y por lo tanto, un derecho social, en este caso la vivienda, la educación, la salud, no es que tú siempre estés sano y tengas el más alto estándar de salud, sino que es el más alto estándar o el mejor estándar de educación o de vivienda posible de acuerdo a esas condiciones socioeconómicas. Entonces hay una relación directa entre desarrollo económico, y derechos sociales. Pero ahí hay una intervención que no es menor, que tiene que ver con el paradigma o perspectiva desde la cual la Constitución fija las directrices sobre las cuales ese desarrollo económico va a distribuirse. Y ahí distinguimos entre el modelo chileno, subsidiario, y el modelo de Estado social que hablaba el profesor alemán, que son totalmente diferentes. Funcionan bajo lógicas diferentes y por lo tanto las consecuencias prácticas son diferentes. Lo voy a ejemplificar en un ejemplo muy concreto. El año 89, ustedes recordarán la campaña presidencial, la primera que tuvimos, y el programa del candidato, en ese caso, que representaba el oficialismo, la continuación de la dictadura, decía en su programa de salud, ISAPRE para todos. Es decir, salud privada para todas las personas. Y tenía un voucher y había todo un modelo. Y eso respondía a un modelo, un paradigma constitucional, en el cual los privados tenían que proveer el bien, en este caso, los derechos sociales, en este caso, salud. Versus hay otro modelo que se llama Estado social, que hablaba el profesor, en el cual tiene una lógica redistributiva y solidaria. El Estado tiene un rol preeminente en el otorgamiento de las prestaciones. Por lo tanto, las desigualdades sociales para el bienestar material, como muy bien decía Rodrigo, que es la definición de los derechos sociales, se toman a través de políticas dirigidas desde la Constitución, es decir, indicadas desde la Constitución como directrices y como derecho, en una lógica distinta. Entonces tú vas corrigiendo desigualdades a través del principio redistributivo y solidario y vas avanzando. La otra lógica es que lo privado te determine el funcionamiento de esos derechos propiamente tal, porque en el caso chileno están ligados a la constitución económica, a la libertad de empresa, que era lo que se habilitó a partir del 81 adelante, a través de la ISAPRE, a través de las luchadoras de pensiones, que fuera el privado el proveedor de ese bien. ¿Y qué pasó? Que como no mira la corrección de las desigualdades, estamos como estamos. Sí, a ver, es que ahí hay un tema que tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué si nuestras constituciones, porque si esto dependiera solo de lo que dice la Constitución, si solo la Constitución fuera capaz de cambiar un modelo, ¿por qué constituciones de Estado social de América Latina no producen el mismo efecto que en Europa? Alemania se viene preocupando de los derechos sociales desde el siglo XIX. De hecho, las leyes de Bismarck son el primer modelo de derechos, digamos, de seguridad social en el mundo. Es decir, en Europa pasan dos cosas que en América Latina no se dan y que no puede controlar una constitución. O tres. Primero, hay una cultura
digamos, que hace que la sociedad se preocupe de los conciudadanos, y eso se produce desde antes incluso que existiera el constitucionalismo como lo entendemos hoy día. En segundo lugar, hay elementos materiales que no puede controlar la Constitución que explican esa generosidad del Estado alemán. Yo te lo he dicho en otros foros, lo hemos conversado, la mitad de África se quiere ir a Europa, la mitad de Europa se quiere ir a Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania tiene un PIB que creo que es como 10 veces el de Chile. ¿Te fijas? Está bien, pero entonces, eso es ajeno a la Constitución, tú lo dices bien. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. ¿Te fijas? No? La Constitución no hace milagros porque hay, particularmente en materia de derechos sociales, hay que entender qué es lo que hace una Constitución, ¿ya? Por eso digo, esto es central en relación al proceso constituyente que estamos viviendo en Chile, ¿ya? Sí. Algunos han dicho que por solo cambiar la Constitución se van a lograr determinados objetivos económicos y sociales, y eso no es real. No es real. No es real porque tú lo dices bien, el modelo europeo, acuérdate que el modelo social europeo se asienta después de la Segunda Guerra, cuando Europa era pobre. Uh-huh. Pero por eso que digo que hay lógicas de funcionamiento que son distintas, que no tienen que ver con el nivel socioeconómico, el nivel de desarrollo. Uh-huh. Tienen que ver con la forma de funcionamiento de la política pública. Si tú tienes un modelo social como en Italia, como en Alemania o en España, que a partir de sus condiciones medianamente precarias, post del año 50 en adelante, el siglo pasado, tomaron lógicas de corrección de desigualdad a través de que a medida que crecían, iban corrigiendo esa desigualdad. Por lo tanto, uno es el desarrollo económico que se adecúa al desarrollo progresivo, al cumplimiento progresivo del derecho. Por eso que esa distinción latinoamericana, claro, es cierta, porque son países desiguales, son países pobres y por lo tanto independientes del texto constitucional. Es muy difícil darle cumplimiento efectivo a sus contenidos. ¿Y dónde estamos nosotros? No, está bien, pero por eso te digo, cuando Europa se declara Estado social, eran países de posguerra, quebrados. Por lo tanto, es una lógica de funcionamiento del modelo político y no es que yo tenga que ser rico para tener derechos sociales. Eso no existe, existe al revés. Yo corrijo desigualdades por medio de derechos sociales. Una vivienda adecuada se va a ir cumpliendo en la medida que el Estado pueda generar una forma de vida más adecuada para esa persona, acceso a servicios sanitarios, acceso a servicios civiles, se va armando una ciudad y por lo tanto la vivienda se transforma más digna y más adecuada. Pero esa lógica es un mandato constitucional, no es que aparezca en la vida de las personas, por eso que el profesor hablaba del Estado y la cláusula social como trascendental, sí, que está en la Constitución alemana. No, lo que pasa es que, a ver, ahí hay una revisión histórica que hacer y no todo el mundo está de acuerdo, que es la siguiente. Los derechos sociales existen en las constituciones europeas al menos desde el siglo XIX. Lo que cambió en la segunda posguerra mundial fue que las constituciones volvieron a algo que la Constitución del 80 hace perfectamente, que es limitar el poder político para que nunca más vuelva un totalitarismo a Europa, particularmente a Alemania. ¿Te fijas? El fracaso de una constitución no está dado por la existencia de desigualdades materiales. Yo no digo que eso no sea importante, estoy diciendo lo que hace una constitución. El fracaso de una constitución es una dictadura, un régimen totalitario, los campos de concentración, los tiros en la nuca. Eso es lo que sucede cuando falla una constitución. Una constitución tiene una relación solo muy inmediata con el desarrollo económico y social, por ejemplo. Lo mismo que tú estás diciendo. ¿No será que, a ver, si tú ves todos los países desarrollados en el mundo, los que son focos de inmigración, ¿ya? Tú te das cuenta que algunos países tienen derechos sociales y otros países no tienen derechos sociales. Pero ¿qué es lo común que tienen todos estos países? Tienen Estado de Derecho, estabilidad institucional, derecho de propiedad, tribunal independiente, prensa libre, algo muy relevante para esta radio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Eso sí que lo puede mejorar una constitución política, ¿ya? Porque, insisto, la prueba del algodón. Si solo fuera la constitución, Europa, digamos, América Latina tendría que ser Dinamarca. Entonces hay algo que está fallando. ¿Qué es lo que está fallando? No es el texto constitucional, es todo lo demás que se necesita para llevar a cabo políticas sociales. Si tú tienes una excelente constitución, pero no tienes una buena burocracia, si no tienes buenos políticos, si tienes recursos, pero claro, porque también podría pasar, no sé, no voy a poner ejemplo de Venezuela para que no... pero por ejemplo, o sea, si mañana sale petróleo en Chile, ya, se acabó el problema de los recursos. Pero ¿qué tal si se nos corrompe la política? Pero tú en ese sentido, si te sigo bien, no son necesarios los derechos fundamentales en la Constitución. Los derechos sociales. No, pero si el armazón institucional, la arquitectura constitucional, es lo único relevante a nivel de Constitución que tú estás señalando, porque eso es lo que afirmaste, ¿no serían necesarios los derechos? No he dicho eso. No, te lo pregunto porque no he dicho la eso. Pregunta es, ¿qué derechos? Porque los derechos, para que los auditores tengan claridad al menos, han ido apareciendo en el nivel constitucional a medida que hay ciertos paradigmas. En el paradigma liberal
aparecen los derechos de libertad, lo que hablábamos en un comienzo. En el paradigma social aparecen los derechos sociales en el texto constitucional y hoy día hablamos de nuevas generaciones de derechos. Por lo tanto, no es que las constituciones sean neutrales como un tipo de constitución necesario para el desarrollo y otro tipo no, porque responde a fenómenos históricos, fenómenos sociales, fenómenos de desarrollo económico que están o no ligados. Pero no es que la Constitución, solo si una Constitución tiene un buen esquema de gobierno, no necesitas derechos sociales. O sea, hay una relación ahí. Evidentemente no explica el desarrollo socioeconómico de un país. Pero sí puede hacer una de las cosas que se necesitan para el desarrollo socioeconómico, que es una fuerte institucionalidad. ¿Te fijas o no? El tema está en que lo que se ha firmado en el proceso constituyente y lo que se discute es si salimos de la Constitución del 80 y creamos una Constitución a la europea o a la latinoamericana y esto se va a transformar en Suecia. Y eso no es verdad. Pero, a ver... Porque, lo digo de otra manera. El profesor alemán explica claramente de que Alemania no tiene derechos sociales en la Constitución. Tiene el derecho a la educación y libertad de enseñanza, está en la Constitución alemana. Libertad de enseñanza, libertad de trabajo, que son derechos de primera generación. Y ha habido un desarrollo, claro, es que si nos metemos en esto va a ser un poco técnico para los auditores. Pero el tema es que Alemania no tiene derechos sociales en la Constitución. Inglaterra, el origen del welfare state, ni siquiera tiene constitución escrita. Pero los que tienen derechos sociales Estados Unidos aprobó el welfare state en los años 40 y no tiene derechos sociales. ¿Te fijas o no? Sí. O sea, lo que te quiero decir es, los derechos sociales dependen mucho más de las decisiones políticas y de las políticas públicas que se adopten que de lo que diga o no una constitución. Por eso que tenemos países que no tienen constituciones como una constitución latinoamericana y tienen tremendo, desarrollo social. Por eso que Chile, que supuestamente no tiene derechos sociales, lo cual no es exacto, porque sí tiene, es foco de inmigración. No, es que tú estás haciendo muchas relaciones que no estoy de acuerdo. No, obviamente, porque no estaremos debatiendo acá. Porque la relación entre desarrollo económico y derechos sociales no es directa. Y por lo tanto, los países que no tienen... Lo que sí es correcto es que hay países que no tienen derechos sociales en su constitución y son desarrollados. ¿Okay? Y hay países que tienen derechos sociales en su constitución y son desarrollados. Rebasemos las constituciones europeas. En Suecia hay derechos sociales en la constitución. En Italia tiene, en España tiene, en Alemania tiene. Lo que pasa es que no está en todo el catálogo de derechos, que es lo que aquí no se dice. Dicen, no tienen. Lo que pasa es que no es todo el catálogo. Punto 1. 2, son países que tienen al mismo tiempo, el caso alemán, que como es federado, sus constituciones federadas tienen derechos sociales, por lo tanto, parte de abajo hacia arriba el cumplimiento de los derechos sociales. Es más, Alemania, a través de la cláusula social que decía el profesor, se ha declarado incluso el derecho al mínimo existencial, que son con las condiciones mínimas de vida a nivel de salud, educación, trabajo, para la vida en Alemania. Por lo tanto, es una cláusula que incluso ha ido más allá que la de cualquier constitución que tenga derechos sociales. Es decir, la cláusula social que determina la lógica de funcionamiento del Estado es determinante para lo que tú mismo estás afirmando, porque son estados de bienestar en el cual hay lógica redistributiva y solidaria, y por lo tanto, el funcionamiento del Estado no es solamente un tema de desarrollo económico, es cómo funciona y la lógica en que el Estado está diseñado. Entonces, cuando uno hace una afirmación, dice, Alemania no tiene derechos sociales y es desarrollado y por lo tanto no necesitas derechos sociales, eso te saltas el 50% de la realidad, que es, tiene cláusula social, tiene una justicia constitucional súper activa en materia de derechos sociales, tiene una forma de entender incluso de reclamar o de establecer el mínimo existencial, que es más profundo que tener derechos sociales, es una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y además tiene una forma de entender que tiene un Estado preeminente en materia de educación, tiene un Estado preeminente en materia de salud, y es la fórmula europea para corregir desigualdades. Ya, todo eso que estás diciendo no depende directamente de la Constitución. Pero si eso está en la Constitución, eso está, o sea, la cláusula social está en la Constitución. Fundación Más Plan para la Paz Internacional de Estado de Derecho, bueno, digamos, si lo acaba de decir el aquí profesor. Lo dice, aquí dice experto científico, profesor Rüdiger Wolfram, que es acá. A ver, conclusión. Puede concluirse que la ley fundamental alemana no enumera, como otras constituciones recientes, un catálogo amplio de amplios derechos sociales. Un catálogo de amplios derechos sociales. Sí, luego, pero si eso es lo que acabo de decir, hay derechos sociales. Lo que estoy diciendo, tiene cláusula social. Si no estamos tan de desacuerdo, Tomás. Lo que pasa es que el tema es, tú me estás reconociendo
en este debate de que en el fondo no basta solo con la Constitución. Me estás mencionando un montón de elementos que no dependen de la Constitución. Si tú tomas el Estado social, lo conversábamos antes, si tú tomas el Estado social alemán y lo traes a América Latina, no vas a tener Alemania, vas a tener Argentina. Está ¿Te fijas, no? Sí, ¿por qué? Porque no hay el desarrollo económico, no tenemos políticos alemanes, no tenemos funcionarios alemanes, bueno, no tenemos pero es que no, tampoco que hagamos el factor cultural, porque tenemos que ir a las noticias ahora, me parece, pero voy a dejar una pregunta planteada. Sí. Si los derechos no son totalmente exigibles, porque hay condiciones económicas, etcétera, etcétera, ¿se podría llegar a un gobierno de los jueces? Y le agrego una, no sé si un pelo a la sopa, ¿y el Poder Judicial no es democrático? Volvemos en un instante, vamos a las noticias. Preguntazas. Participe con mensajes de texto, audio y video al WhatsApp BioBio más 569-9200-7888. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación. Un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicidio calificado. Hola, venimos hacia audio también. Más 569-9200-7888. Buenas tardes, Nivaldo. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando a las Una constitución para Chile. BioBio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Nos acompañan dos abogados constitucionalistas, Tomás Jordán, Rodrigo Poyanco, y dejé una pregunta planteada, no sé si es una pregunta tonta, pero si es un derecho, el derecho social, un derecho exigible, y finalmente si el Estado no responde, si alguien no está de acuerdo, alguien dice, bueno, pero no están las condiciones económicas, pero no estoy, yo creo que sí, se va a los tribunales resolverán. ¿Se puede transformar en esto en un gobierno de los jueces? ¿Y es que los jueces son un poder democrático? O sea, al final se puede terminar en una especie de, no quiero decir dictadura, gobierno de personas que no son democráticas para resguardar los derechos, estos derechos sociales. A ver, si me permite, Tomás. Sí, dale. A ver, el problema de eso es lo que técnicamente se conoce como activismo judicial, que es básicamente que un juez deja de fallar aplicando el derecho, estoy simplificando el asunto, y empieza a fallar en base a preferencias ideológicas, preferencias políticas, en base a una determinada visión de sociedad que él tiene, y ahí viene el problema de por qué un juez que no es una autoridad democrática lo hace. Bien, cuando los derechos sociales, y esto es otra razón por la cual es aconsejable desarrollarlo a través de leyes y reglamentos, los derechos sociales cuando se desarrollan a través del sistema político se desarrollan en bases generales, es decir, se crea un beneficio de cualquier tipo y se aplica a todas las personas que estén en el supuesto respectivo. No sé, por ejemplo, la vivienda se pagará subsidio a las personas que tengan 500 UF, listo, de ahorro, fantástico, ¿cierto? Se pagará la educación pública a las personas que tengan entre tal y tal edad y tengan tales y cuales características. Bien, los jueces, cuando fallan un asunto, no fallan en base a la generalidad de la población, fallan en base a la persona que tienen al frente. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Y es lo que empezó a pasar en Chile a partir de 2017. Los jueces, llega una persona con una determinada, sosteniendo que tiene una determinada necesidad, en este caso de salud, que está insatisfecha, el juez ve el caso particular y dice, el Estado páguele, estoy refiriéndome, para que los auditores sepan, a una serie de sentencias que partieron en 2017 pagando medicamentos carísimos a determinadas personas, ya vamos a unas 50 sentencias si no me equivoco, sentencias que implican más o menos $1 millón por persona.
Entonces, ¿qué es lo que termina pasando cuando es el juez en que empieza a adjudicar derechos sociales? Que el juez se preocupa del caso que tiene al frente, a lo mejor soluciona la necesidad de la persona que está litigando frente al tribunal, pero desatiende los efectos de su sentencia respecto de todo el resto de los usuarios del sistema de salud, del sistema de educación, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, esto que está empezando en Chile lleva 20 años en Colombia y en Brasil. O sea, es triste decírselo, pero si el juez Muñoz estuviera acá, le diría: usted está colombianizando la justicia chilena. Esto lleva 20 años en Colombia y en Brasil. En Brasil hay estados de Brasil que pierden en el primer trimestre del año, pierden todo el presupuesto de salud porque tienen que pagar sentencias. En Brasil tenemos sentencias que ordenan al Estado a pagarle a una persona un tratamiento en Estados Unidos. Entonces, el juez pierde todo sentido de la proporción porque él, digamos, atiende al caso que está al frente sin preocuparse de las demás personas. En el caso concreto de Chile, en la jurisprudencia esta de altos medicamentos, hay una serie de personas que han llegado al Poder Judicial sosteniendo que, en general, partió el caso con menores de edad, de que si no se les da un determinado medicamento, ese menor está en riesgo de morir. Resulta que el Ministerio de Salud intentó demostrar de que el medicamento no se pagaba por dos razones. Primero, porque técnicamente no era adecuado a la enfermedad, y en segundo lugar, porque si se pagaba un medicamento a una persona se desfondaban los fondos de salud. De hecho, estos medicamentos son tan caros que ni siquiera los puede atender la ley Ricardo Soto. Bueno, ¿qué hicieron los jueces? Dieron lugar a esta sentencia. Y que, digamos, cuál es el efecto probable, digamos, porque esto es lo que ha pasado en otros países. Esto es una caja de Pandora que se abre y no se cierra más. Se empieza a afectar los presupuestos públicos de salud progresivamente, se empieza a producir, digamos, sin que haya una mejora sistemática, porque los problemas de salud siguen produciéndose, se produce la situación de que al abrirse esta apuesta judicial hay personas que van a poder demandar y obtener su beneficio de inmediato versus personas que van a tener que hacer la cola, que son las demás personas que no demandan, ¿ya? Y en tercer lugar hay un fenómeno que en Chile está un poco más morigerado todavía, que es que en Brasil y en Colombia, ¿quién puede demandar? Los que son pobres o los que son ricos. Los que son ricos. Entonces esta jurisprudencia, en la larga, termina favoreciendo a las clases medias y a las clases altas, que, digamos, aprovechando los principios que tienen que ver con esto, empiezan a demandar de medicamentos al Estado. Y la gente realmente pobre, la que se atiende en la posta, la que tiene que hacer cola a las 5 de la mañana, no ve nada de ningún efecto favorable en base a esta jurisprudencia. Al revés. Eso. Hay varias cosas ahí. Estoy de acuerdo en general con Rodrigo, pero vamos diferenciando, porque la judicialización o el problema del activismo judicial no es un problema de derechos sociales. De partida es un problema de los jueces en general, sí. Independiente de la categoría de derecho. No, yo me refería a lo que preguntó. Sí, no. Lo que pasa es que quiero hacerlo, porque no es que derechos sociales lleve a un activismo judicial como consecuencia. No, por eso no, lo digo yo. Uno, dos, o sea, toda la doctrina de derechos fundamentales norteamericana ha aparecido por las Cortes y en la Corte Suprema. Y eso no tiene ningún derecho social en la Constitución. Entonces, el activismo judicial se puede producir por cualquier categoría de derecho. Tanto así que los casos chilenos que cuenta Rodrigo, que son ciertos, incluso si le sumamos toda la judicialización de ISAPRE en los últimos 10 años, que lleva, no sé, casi 1 millón de sentencias, puede ser, tiene que ver no con derechos sociales exigibles. Tiene que ver con la fórmula que han encontrado los jueces independientes de los derechos sociales para acceder a las prestaciones de salud en este caso. Por lo tanto, no tiene que ver con la consagración en la Constitución de derechos sociales el activismo judicial. En el caso chileno, que es el paradigma inverso a una Constitución con derechos sociales exigibles, se exigen igual porque ocupan la propiedad, porque se ocupa el principio de igualdad, el derecho a la vía, y por lo tanto, por cualquier otra vía, el juez se encuentra para tutelar lo que él quiere tutelar. En este caso, porque las situaciones de salud de las personas activan una razón de justicia, por llamarlo de alguna manera, de los jueces, y por lo tanto ellos acceden a la prestación. La gravedad de esto, para poder pensar en un diseño de exigibilidad, ya sea de cualquier tipo de categoría de derecho, es la consagración en la Constitución o el establecimiento, ver y de qué manera en los jueces se les fijan ciertas reglas para su exigibilidad. Lo voy a plantear de esta manera. El auge o el GES es una política pública en la cual por primera vez se hizo exigible, en este caso, la salud a nivel legal, porque en el fondo hay un derecho constitucional a la protección de la salud, pero no es exigible.
¿Y qué se estableció? Que hubiese dos niveles de cumplimiento, el administrativo y el judicial. Entonces, tú le das la posibilidad al Estado de que cumpla dentro de sus redes, y si no te dejas satisfecho, vas al modelo, a las Cortes. ¿Qué ha llevado esto? Que la judicialización en materia de GES es bajísima. Por lo tanto, el modelo correcto de exigibilidad lleva a una política pública correcta. Si tú lo pones el tubo directo, por decirlo de alguna manera, desde la persona a la reclamación directa total, te vas a tener que todos los derechos van a estar súper inflacionados en los tribunales de justicia. Por lo tanto, yo distinguiría claramente entre una cosa es establecer derechos, otra cosa es las formas en que esos derechos se cumplen, pero cualquiera sea la categoría. De tanto así que el modelo chileno es un ejemplo paradigmático. Cuando uno va a un seminario al extranjero, y tiene razón Rodrigo, ustedes hablan de la salud en Colombia, la salud pública brasilera, también la salud privada. Pero en el caso chileno la judicialización se da por salud privada, por el derecho de propiedad. Nada que ver con el derecho a las sociales propiamente tal. No, es un modelo totalmente privatizado e igualmente hay judicialización. Entonces haría esas distinciones y que no es una consecuencia de la otra. Derechos sociales no es consecuencia de activismo judicial. ¿Puedo responder o no? ¿O quiere pasar a otra pregunta? Ya. Sí. No, es que hay una afirmación de Tomás que es re interesante y que sería bueno analizarla en detalle, que es la Constitución del 80, que no alcanzamos a verla en la pasada, no respeta los derechos sociales, no protege los derechos sociales o no los protege con suficiente fuerza. La verdad es que no hay ninguna constitución del occidente civilizado que proteja los derechos sociales de una manera tan fuerte. Lo que pasa es que las palabras de la Constitución del 80 lo dan a entender de una manera, pero si uno va a la Constitución española, a la Constitución italiana, a la Constitución colombiana, los derechos tampoco son exigibles ante tribunales. Es cierto lo que dices tú de que el activismo judicial no necesariamente tiene que ver con los derechos sociales, pero para los efectos que estamos conversando ahora, por eso me remití a los derechos sociales, los efectos son mucho más devastadores, si se quiere. ¿Te fijas o no? Y en el caso de Chile, es cierto que una parte importante de la judicialización de la salud se ha dado en materia de ISAPRE y eso se puede reconducir a un tema de contrato, ¿ya? Una parte dice que la ISAPRE tiene que entregarle tal beneficio, la ISAPRE dice que no, y el tribunal dice, no, mire, el contrato o la ley dice tal cosa. Fantástico. Pero la jurisprudencia sobre medicamentos, que ahora, digamos, la jurisprudencia sobre medicamentos está replicando en Chile el modelo, digamos, de una persona que le pide al Estado el pago directo de un beneficio, saltándose la fila administrativa. Cuando se produce esta sobrejudicialización, porque hay dos versiones de ver el tema. Una es, mira, en realidad el sistema público no atiende adecuadamente las necesidades, y por eso los jueces tienen que intervenir. Eso es lo que se dice siempre. Pero lo que no se dice es que normalmente el asunto es al revés. Es lo que pasa, digamos, con cualquier persona sensata y razonable. Si yo necesito un medicamento de $1.000.000, tengo dos alternativas. O hago la cola para que me digan que no, o voy directamente a los tribunales. Se abre una vía rápida. Es decir, son los tribunales lo que causa la judicialización de estos problemas. Sí, pero no es independiente de la Constitución. Eso es lo que quiero decir, porque... Es independiente de la Constitución, porque en Colombia tú tienes la misma activismo judicial y Colombia es una Constitución de Estado Social. Y Brasil, que no es expresamente, también es una Constitución de Estado Social y tienes el mismo activismo. Y en Europa también tiene el mismo activismo, lo que pasa que es mucho más moderado. O sea, por ejemplo, en Italia, en España, no, en Italia más bien, y en Portugal, que es donde más hay activismo judicial, los jueces cuando hacen activismo judicial no es que inventen beneficios, sino que toman una ley existente y la estiran. ¿Ya? La estiran, le dan un alcance mayor al que establece el legislador. Y en cualquier caso, cuando los jueces fallan en favor de categorías de población. En América Latina, en cambio, el asunto es desatado. O sea, los jueces crean el beneficio, establecen el beneficiario y dicen la cantidad de dinero que tiene que pagar el Estado. O sea, por decirlo de alguna manera, se pierde el pudor del razonamiento jurídico. Lo que pasa es que ahí, perdón, Tomás, si me da un segundo, y complemento porque yo estoy de acuerdo, pero también hago esa distinción de que la Constitución no le dice al juez cobre todos los derechos, por decirlo de alguna manera. Pero y ahí también hay una cuestión que tiene que ver con el activismo, y es el respeto al principio democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Ley Ricarte Soto o materia de acceso a medicamentos de alto costo. Hay un diseño legislativo que permite acceder a esos medicamentos, pero por sobre ese diseño, independiente del diseño, los jueces dicen, ¿sabe qué? Acceda, tiene que pagarlo igual. Sí. Y por lo tanto hay un problema que no tiene, que es la deferencia al legislador, al Congreso, en que al Ejecutivo, que hace un diseño correcto en cuanto a que coordina el acceso a los bienes y los recursos limitados y el principio ético también que hay ahí. Sí. Ahora bien, eso me parece que podría llegar a ocurrir independiente
del modelo constitucional, porque tú tienes un modelo hoy día muy distante del que estamos yo, al menos hablando, y igual existe. Por eso. Entonces, quiero decir que, vuelvo al punto, aquí hay que fortalecer el principio democrático por un lado, el correcto forma de diseñar un modelo de cumplimiento que permita eso y al mismo tiempo los jueces no tengan la posibilidad total de acceder a la protección para respetar el diseño de las políticas públicas. En eso me refiero. ¿Hay algunos derechos sociales donde habría un principio de acuerdo de que tienen que estar? O sea, que habría cierto consenso o no hay consenso en absoluto y habría que partir negociando el número 1. Sí. A ver, eso se lo dejo a Tomás y después respondo yo. Sí, hay consenso. Tomás, Yo creo que A ver. hay consenso. Veamos, ¿consenso sobre cuáles? A ver. Sí, a ver, lo que pasa es que voy a hacer hasta dónde quiere llegar el consenso. Pero digamos que en la convención hay consenso en las propuestas de los convencionales y de los grupos políticos, incluso diría hasta la derecha, de que los derechos sociales, salud, educación, libertad de enseñanza, derecho a la educación, seguridad social y los derechos vinculados al trabajo estén en la Constitución. Incluso diría hasta la vivienda digna, hay cierto consenso. Haciendo un matiz en vivienda digna respecto de que sería más bien una habilitación a que el legislador diseñara el modelo específico de cómo se accede a la vivienda. Me parece que en esos derechos hay consenso de que tiene que estar. Lo que pasa es que el disenso, por decirlo así, o la disyuntiva está en cuál va a ser ojalá que nos pueda explicar, el modelo específico de ejecución de cada uno de esos derechos. Porque desde la centro izquierda a la izquierda es el rol preferente del Estado en materia de cumplimiento de los derechos sociales propiamente tal. Y en la centro derecha y derecha es más bien reconocer un poco lo que existe hoy día corregido. Que el privado pueda ser motor también de eso, pero a través de ciertas reglas un poco más estrictas, por decirlo de alguna manera. Voy a poner un ejemplo de esto último. Ustedes recordarán el GES, la discusión sobre el Fondo Común Solidario entre FONASA y ISAPRE, que cada uno pudiera sacar un porcentaje de su cotización para un fondo común y cooperar con el FONASA, que están las personas de menores recursos. Y eso en la discusión legislativa se consideró inconstitucional, en la discusión legislativa, en el Senado en particular, porque vulneraba el derecho de propiedad, porque te sacan a ti un porcentaje de la cotización para ir a un fondo de compensación, sería como contrario al paradigma constitucional propiamente tal. Ya. Esa es una discusión que algunos hoy día están dispuestos a decir, saben que un fondo de compensación en realidad no podría ser inconstitucional, pero sí con provisión privada, por un lado. Y el modelo, que digo, más de centro izquierda a izquierda es el rol preferente del Estado en educación, rol preferente del Estado en salud, un sistema universal de salud, y por lo tanto los seguros privados o son complementarios o más bien ese es el rol. Y en el caso de seguridad social, y que se empieza a discutir, si es que hay un rol del privado, tiene que ser sin fines de lucro, que también es un modelo que se está trabajando. No sé si, Tomás, fui medianamente... ¿Libertad de enseñanza también hay consenso? No. Lo que pasa es que... sí, no. En la convención no. No, porque Sí, es importante. No, lo escuché recién. Sí, es importante, porque yo creo que hay que... Lo que pasa en la convención, para que los auditores nos repasemos el tema, es que una convencional propuso que estuviera en el temario la libertad de enseñanza, pero junto con eso propuso toda la Constitución económica actual, propuso todos los temas. Entonces la convención le rechazó que estuviera en el temario la libertad de enseñanza junto con la Constitución económica. Ahora bien, eso, de acuerdo a los propios convencionales que estaban ahí, no era que la libertad de enseñanza no fuera objeto de la discusión propiamente tal constitucional, porque está directamente ligada con el derecho a la educación. Lo que pasa es que el modelo chileno actual le dio preeminencia a la libertad de enseñanza. Y por lo tanto, entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, le dio una preeminencia especial al privado como motor. Entonces la libertad de abrir, organizar establecimientos educacionales. Lo que hizo la convención, al menos lo que yo seguí de la discusión, era que el nuevo paradigma, la preeminencia iba a estar en el derecho a la educación, más que la libertad de enseñanza. Pero eso no quiere decir... La libertad de enseñanza es un derecho tan antiguo desde el siglo XIX en Chile. Bien ahí se consagra la Constitución del 25, en la Constitución del 33 ya estaba la Superintendencia de Educación, es decir, es tan antiguo como la República. Por lo tanto, es muy difícil que alguien esté pensando en que no vaya a estar en la Constitución. A ver, pero es que ahí obviamente esto es discutible, porque mira, fíjate tú que en el artículo 66 la Convención Constituyente tuvo el cuidado de consagrar
como tema, por ejemplo, de la Comisión sobre el Medio Ambiente, la soberanía alimentaria y el resguardo de la semilla ancestral y campesina. O sea, los tipos sí están preocupados de los detalles. ¿Por qué no apareció la libertad de enseñanza? ¿Por qué no aparece el principio de subsidiariedad? ¿Por qué no se mencionan los padres, a la familia o a los hijos? ¿Pero tú crees que va a estar excluido, que no va a estar en la Constitución? Mira, si aquí en el artículo, a ver, estamos de acuerdo en que deberían estar, ¿ya? Pero es que yo no me queda tan claro que la gente que está dominando dentro de la convención tenga esta mentalidad. A ver, es que es muy interesante para que volvamos un poco a la conversación. El tema es, una constitución puede ser entendida de dos maneras, ¿ya? Una constitución puede ser entendida como un límite jurídico al poder que resguarda los derechos y libertad de las personas, o puede ser también entendida como una especie de programa político social, un programa de transformación social. Ya estoy súper sobresimplificando, ¿ok? Sí. A mí me da la impresión de que las personas que están en la convención están viendo a la Constitución más bien en este segundo sentido, ¿ya? Más bien, con esta Constitución vamos a lograr una serie de transformaciones, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el problema de eso? El problema está en que, precisamente, volviendo al tema del profesor alemán, el ejemplo de la ley fundamental alemana demuestra que lo transformativo social, los objetivos políticos, los derechos sociales pueden estar o no estar, pero lo que nunca puede faltar en una constitución son los derechos que tienen que ver con la libertad política. ¿Se fija? Porque lo digo de otra manera. Un Estado totalitario, un Estado autoritario es perfectamente compatible con los derechos sociales, con el Estado social. En cambio, un Estado totalitario, un Estado autoritario es incompatible con la libertad de enseñanza, es incompatible con la protección del principio de subsidiariedad, es incompatible, etcétera, etcétera. Ahora, y lo dejo ahí, quien está redactando la Constitución en este momento es la Convención Constituyente. Pero hay ¿Qué tendencia tiene la mayoría que domina la Convención Constituyente? ¿Son gente que piensa en la libertad, la autodeterminación, o están pensando en otras cosas? O sea, yo no conozco ningún tirano, ninguna dictadura o ideología totalitaria o autoritaria que haya llegado diciéndole, no sé, imagínate que Hitler hubiera llegado al 39. Chiquillo, yo llego acá a Alemania, vamos a llevar a Alemania a la guerra, vamos a provocar una guerra con 60 millones de personas, y cuando yo termine, la Alemania va a estar partida por la mitad. No dice eso. Hitler, el año 41, se manda el siguiente discurso, palabra por palabra. Se para en una fábrica, digamos, metalúrgica y le dice a los obreros: yo he venido acá a crear un estado social para lograr el máximo desarrollo o algo así de los alemanes. Y lo logró, entre paréntesis, porque económicamente le fue bien. O sea, uno de los problemas del lenguaje de los derechos sociales, no estoy dicendo que siempre sea así por si acaso. Es que estamos cayendo siempre en hacer una relación directa entre jueces y derechos, entre no constitución y dictadura y derechos sociales. No estoy diciendo que haya una relación directa, ¿ya? Pero también es cierto que los derechos sociales sí son compatibles con regímenes autoritario y totalitario. Pero ¿qué tiene que ver eso con la discusión de la Convención Constitucional? Es que tiene mucho que ver. Si es una democracia, Rodrigo, estamos en una democracia, electo democráticamente. Es que estamos en una democracia porque tenemos la Constitución del 80. Puta. No, pero es que estamos confundiendo las cosas. ¿No? Perdona que... Entonces, yo creo que los autores tienen que haber claridad sobre las cosas, no, si está súper claro lo que estoy diciendo. Los Chile es una democracia. Hoy día, por la Constitución del 80. Electa democráticamente. Porque la Constitución del 80... no tiene que ver Hitler ni Pinochet con relación... Pinochet sí, en el sentido de la discusión de la Constitución, pero... Estoy de acuerdo que estamos de acuerdo en que estamos en una democracia, pero lo que yo insisto es lo siguiente. A ver, numerosas ideologías te van a decir siempre que quieren tu bienestar material, pero una ideología autoritaria, una ideología totalitaria, no te puede vender la libertad porque son incompatibles, ¿ya? Cuando yo veo que en este reglamento constituyente no aparecen los padres, no aparece la familia, no aparece la libertad de enseñanza, y sí se dieron el trabajo de proteger a la semilla ancestral, créeme que yo me pongo un poco nervioso. Aparece la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Sí, está bien, que aparecen otras cosas más. Las libertades están todas... Los derechos de segunda, tercera y cuarta generación, como estos derechos que están acá, normalmente, a los derechos sociales no tanto, pero los de tercera y cuarta generación, los derechos del género, los derechos al medio ambiente, muchos de los derechos que están acá... Los derechos de los privados de libertad, que no son sociales. Tienden a crecer en base o en contra de los derechos de primera generación, ¿ya? Por ejemplo, los derechos del género, por ejemplo, impiden la libertad de expresión, por ejemplo. O sea, tenemos que empezar a hablar de una determinada manera porque si no sería ofensivo, etc. Lo que quiero decir es, lo que a mí no me gustaría es que en este trabajo nos llenaran de muchos derechos, menos de los derechos más importantes que tienen que ver con la libertad política. Eso es lo que me preocupa. ¿Ya? No sé si me explico. No es un tanto un discurso contra los derechos sociales, como un discurso de alerta respecto de cuál debe ser el contenido de una constitución. A mí no me importa que digamos que la constitución del 80 se caiga, ya, que se vaya. El tema es si la nueva constitución, con o sin políticas sociales, va a defender la libertad y los derechos de las personas. Ya, es que hay varias política. Varias afirmaciones que me parece que hay que diferenciar. Yo concuerdo contigo en una sola cosa, de las que te escuché y tú me corregís,
que es que el temario está dando cuenta más bien de una constitución más programática, de una reivindicación muy propia del constitucionalismo latinoamericano, en que, como el diagnóstico de la desigualdad, esas correcciones se trasladan a la Constitución y por lo tanto los distintos grupos políticos y sociales electos en la Convención tratan de llevar sus temas a la Constitución. Pero de ahí no hay relación ni directa ni indirecta con la dictadura, con el totalitarismo, porque no hay relación. Eso que creo que se quede muy afirmado. No hay relación efectivamente, pero hay elementos. Porque esas decisiones son democráticas y esa es la gran diferencia. La Convención es un órgano democrático que va a tener que adoptar reglas constitucionales y principios por quórum determinado. Por lo tanto, si la democracia de alto quórum de 2/3 define ciertas reglas, es respetuosa al principio democrático. 1. 2. Lo que yo señalé es que en la discusión de la comisión en que se discutió el tema de la libertad de enseñanza, se dejó, al menos lo que yo escuché, era que no era un temario cerrado, era un temario abierto en que la libertad de enseñanza era parte de la discusión. Lo que pasa es que la priorización para esa mayoría respecto del temario era esa otra. Y yo lo señalé que se puede explicar porque la Constitución hoy día tiene una preeminencia en la libertad de enseñanza a un modelo tipo de sociedad y modelo de derechos propiamente tal, versus un otro modelo de Constitución, legítimo también, que es que el preeminente sea el derecho a la educación. Por lo tanto, hay distintas formas de entenderlo. Y creo que la forma correcta de entender es que esa discusión sobre libertad de enseñanza, que yo al mismo señalé, es típica, es propia de la tradición constitucional chilena. Los colegios privados vienen desde siempre, o sea, no sé siempre, pero en el fondo la Iglesia Católica tiene un rol preeminente en la materia educacional desde la República, toda la República. Entonces, una cosa es la perspectiva o la preeminencia por parte de los convencionales de ciertos temas, y otra es que se vayan a eliminar las libertades. Voy a citar un ejemplo que no tiene que ver con derechos sociales, pero es importante. Una cosa es que uno vea a la Comisión de Medio Ambiente como que la preeminencia es la naturaleza, y otra cosa es que no exista la libertad de empresa. No hay correlación. Quiero decir que una cosa es que a algunas personas a lo mejor no le puede gustar esa preeminencia. Esa es otra discusión. Absolutamente. Claro, lo que pasa es que también otro tema más que surge en el debate, que es el principio de alternancia democrática. ¿Ya? Una constitución razonable debiera tener una cierta apertura en la forma de llegar a los objetivos políticos. Eso es lo que explica que en casi todas las constituciones los derechos sociales tengan que pasar por el proceso político antes de convertirse en derechos jurídicos. Tendría que haber un espacio para la izquierda y un espacio para la derecha. Pero hay muchos juristas y también algunos jueces, no es el caso de Tomás, porque Tomás es muy razonable, que junto con defender el objetivo, la justicia social, te venden también la forma, a través del Estado. Es decir, son juristas y son jueces que básicamente son juristas estatistas. ¿Te fijas? Entonces te venden un modelo. Déjame terminar. Entonces, te sigo. Hay que tener en cuenta eso. Sí. Y lo segundo es, ojo con validar todo en base a mayorías democráticas. El constitucionalismo contemporáneo se basa precisamente en controlar a la democracia. Sí, una democracia también puede volverse loca. Sí. Hitler y Mussolini llegaron en el contexto de regímenes democráticos. Chávez llegó democráticamente al poder. Que el acuerdo constitucional está establecido para que sea lo más amplio posible y plural. Pero Tomás, 2/3. Ya vulneraron las reglas de los 2/3, un tema que no podemos tratar acá. Acaban de aprobar el reglamento, no por 2/3, sino que por otra mayoría. Y acaban de establecer una regla que tampoco está en la Constitución, que son los plebiscitos dirimentes. No están respetando todas las reglas fundamentales que ya están en la Constitución. Es decir, un órgano, aludiendo o apelando a su aplastante mayoría dentro del organismo, ya se saltó dos reglas constitucionales. Pero si el plebiscito dirimente requiere una reforma constitucional y legal para que opere. Estamos de acuerdo, pero es que resulta que las normas constitucionales dicen que no podía tomarse ese acuerdo. No podía tomarse. ¿Te fijas o no? No, hay que ser claro. O sea, según tú, digamos, si la Convención dice declaremos la guerra a Bolivia, nos tenemos que quedar tranquilos porque se requiere una reforma constitucional. Yo estoy en contra del plebiscito dirimente, lo afirmo desde antes. No le encuentro ningún sentido ni político ni jurídico. Pero de ahí a que la Constitución prohibía los plebiscitos, no. Lo que hacía es que establece una regla de 2/3. De 2/3 para adoptar los acuerdos de normas constitucionales. Sí, y ya no se cumplió.
Pero si las normas constitucionales se tienen que aprobar por 2/3, Rodrigo. Ya, pero o sea que O sea, si tú dices que no se van a aprobar o sea, por si la 2/3. convención constituyente dice que, no sé, insisto, invadíamos militarmente las playas de Miami para combatir el imperialismo norteamericano, no hay que preocuparse, total, digamos, esto no tiene efecto. No, po. La No, Constitución me confundo ahí, decía, perdona todas que te las diga, normas pero se estoy aprueban por confundido. 2/3. Se acaba de saltar esa regla apelando a razones de necesidad. No importa tanto el hecho como el principio que se siente a través del hecho. Lo que nos está diciendo una mayoría de la Convención Constituyente es que ante cualquier hecho que ellos mismos, que no, porque no tienen contrapeso dentro de la Convención, califiquen como excepcional, bueno, van a poder saltarse de nuevo la regla. Pero Rodrigo, ¿Y qué tal si que no es mañana dicen, que haya contrapeso porque son al menos 12 fuerzas A ver, políticas y sociales si distintas en la establecen plebiscito convención? dirimente, ¿qué impide que saquen el plebiscito de salida? No, que estamos en un nivel de que Pero dime, ¿qué impide? no, a ver, vamos por parte. No sé, Tomás, si tú no quieres interrumpir porque te veo, perdona que haya... No, es que a lo mejor contestemos ya. Don Tomás No. quiere hacer la pregunta y... No, por eso, pero estamos- lo que pasa es que me parece que acá yo puedo plantear que voy a dudar de lo que la convención haga. Y eso es una expresión legítima tuya, no lo puedo discutir. Pero otra cosa es afirmar que la convención se ha saltado todas las reglas cuando lo que ha existido como... Se saltó la más importante. ¿no? Pero si los acuerdos, las normas constitucionales se tienen que adoptar por 2/3, Claro. Rodrigo. 2/3 está en el reglamento, Ya. por un lado. Dos, El reglamento no lo aceptaron por 2/3. el plebiscito dirimente, para que sea efectivo, que yo estoy en contra del plebiscito dirimente, te requiere una reforma constitucional y legal pertinente. O sea, y por lo tanto, lo que sí estamos de acuerdo es que efectivamente, Entonces, si no hay reforma constitucional, eso no se va a concretar. Estamos de acuerdo. Pero y si hay reforma constitucional, no era, digamos, ¿sería correcto antes de la o reforma no? constitucional. No, pues, pero es que, a ver, entonces, ¿para qué ¿Cómo tenemos no? el artículo Estáis 133? desconociendo No, para nada. al Congreso hoy día que pueda hacer una reforma Es que constitucional. estamos de acuerdo. A ver, es que son dos temas distintos. Son sí, dos temas distintos. Efectivamente, la constituyente puede decir que la luna pertenece a Chile y eso, si no se traduce en pero es que reforma no caigamos en los constitucional, ejemplos que no son se va a convertir en norma caricaturescos de la jurídica convención, me vinculante. parece que- Pero resulta que No. había una norma previa. ¿Te fijas? Digamos, al haber aprobado normas esenciales del reglamento por una mayoría inferior a 2/3, hicieron dos cosas. Dejaron fuera a la minoría, que no pudo opinar, ¿ya? Y en segundo lugar, vulneraron desde ya una norma básica del proceso constituyente, que era que todas las normas del reglamento y todas las normas que se proponen para la Constitución se aprueban por 2/3. Y Pero eso no dice lo cree clarito. ni la convención, que no alcanzó ni los votos para reclamar a la Corte Suprema. Esa tesis es tan minoritaria, Bueno, pero- que no se logró ni siquiera los 39 votos para reclamar. Es pero decir, es que esa es una por tesis, eso- es ya, pero decir, es que esa es una por tesis eso- legítima en sentido de que Volvemos- existe por libertad de Ya, expresión, pero es que pero no es volvemos- real, porque ni siquiera los convencionales creen en ello. Por eso es que las mayorías democráticas tienen que ser reguladas por Constitución. Porque la mayoría democrática es una tendencia natural, si no es porque sean ellos, no. Cualquier mayoría democrática En eso estamos de tiene acuerdo. tiene la tendencia a pasar la aplanadora. Por eso que había una regla de 2/3. Pues si la democracia funciona creo que con nos estamos regla de yendo mayoría, cualquier Rodrigo. persona que Es esté es importante para que la gente no, si interés auditores importante. están escuchando, Me da la Es impresión de que la regla Tomás quiere es que- hacer alguna pregunta. Sí, perdona. No. Mira, a ver, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa Sí. sobre derechos específicos Sí. para ver cómo se buena, regulan. Sí. Sí. O sea, Sí, cómo está se muy regula, bien. está bien, hablamos del derecho a la vivienda, pero cómo se regula, Sí. cómo se regula el derecho de propiedad, qué limitaciones puede tener, Sí. cómo se regula la seguridad social. Sí. O sea, aterrizarlo en derechos específicos, podemos hacer un segundo programa. Una duda, ya que estamos en esta discusión, si el negacionismo estuviera en la Constitución tal cual está redactado en los reglamentos, ¿es factible recurrir en contra de la Constitución ante un tribunal internacional? A ver. ¿Por qué? Porque el negacionismo por omisión a mí me saltó en la cara y fue aprobado por mayoría. O sea, las mayorías también pueden cometer errores. Lo sé. Lo que pasa es que. Perdona. Sí. No, si se puede recurrir. O sea, ¿hay instancias o no? A ver, es que hay un tema que es la ¿Contra una constitución? Sí, a ver. ¿Sí? ¿No? No, contra No sé, una por eso constitución no hay. No. Pero, o sea, uno tiene que quedarse con eso. No, es que se podrían recurrir los actos concretos que lleven a cabo esa norma. O sea, la resolución del tribunal que condena. Tú vas a hacer la resolución del tribunal que te afecta y tú sigues el procedimiento, por ejemplo, para llegar a la Corte Interamericana, podrías seguirlo.
Ya, pero si hay una resolución internacional que señala que esta Constitución en esa parte está en contra de los tratados internacionales celebrados por Chile y hay una supremacía de los tratados internacionales, me imagino, sobre la Constitución. O una aplicación preferente en ese caso, por lo tanto el Estado debería tomar las medidas para corregir eso. De hecho, ya tuvimos el caso de la censura cinematográfica, o sea, sí es posible. Ahora, el tema es que... modificó la Constitución. Claro, ahora el problema es que, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. A ver, siempre se puede recurrir a la justicia internacional, pero hay un tema de oportunidad. O sea, a veces la justicia internacional llega cuando ya se mató a la persona, ya se la torturó, ya se la encarceló. Entonces siempre es bueno que eso quede en la Constitución nacional y que se aplique por los tribunales nacionales. La justicia internacional es un resorte de última instancia y excepcional. Sí, ahora, en el caso concreto, lo más seguro que ocurra, incluso si existiera esa cláusula constitucional, que es, ojalá no exista, tú seguramente vas a tener la libertad de conciencia como derecho, la libertad de expresión como derecho. En eso estamos de acuerdo, supongo, Rodrigo. Sí. Y por lo tanto, los jueces que conozcan una causa así van a tener que ponderar necesariamente esa medida con tus propias libertades y derechos. Por eso es que es tan importante tener derecho en las constituciones. Y por lo tanto, un juez medianamente razonable va a tener que encontrar una interpretación que permita tú ejercer tus derechos. Y esa cláusula seguramente, en una interpretación razonable, debería tener una interpretación muy hacia abajo, por decirlo así, muy hacia lo mínimo. No veo, al menos... Yo hago una pregunta general sobre derechos. El equilibrio entre derechos y mérito. Mérito en cuanto al esfuerzo, el mérito del esfuerzo. Sí. Y pongo un ejemplo simple. Una persona trabaja y decide hacer muchas horas extraordinarias porque quiere esforzarse. Y esa persona llega a un rango superior en el pago de impuestos. No porque esté ganando más plata por las 8 horas, sino que gana más plata porque se esfuerza mucho más que otros y lo castigan. Nunca he escuchado a un legislador hablar de este tipo de cosas, jamás. Porque parece que cuando se habla de este tipo de cosas, el esfuerzo es menospreciado, me da la impresión, o por lo menos omitido. Nunca se han hecho estas pequeñas distinciones. Porque ¿por qué esa persona llegó al tramo superior porque trabajó más? No porque... entonces, claro, otros dirán, bueno, cada uno elige lo que quiere hacer en su vida, sí, pero... Eso tendrá que tener... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de eso? Porque el problema de eso es que si una persona gana más por las 8 horas de trabajo, naturalmente, y está en el tramo superior, está bien. Pero si otra persona llega al tramo superior porque trabajó más horas, porque decidió trabajar, porque decidió esforzarse más, hay un nivel de cierta injusticia en ese asunto. Claro, lo que pasa es que porque se está esforzando más que otros. Claro. Y el esfuerzo, en este caso, es castigado. Claro, entonces, hay un tema. No trabajo más nomás. Claro, es que hay un tema de... Lo que pasa es que no llego a la misma conclusión que tú. Dos personas, para que nuestros auditores entiendan, ¿no? Para que nuestros auditores entiendan. 2 personas trabajan 8 horas, ganan lo mismo. Sí. Y sin embargo, otro decide trabajar más y por lo tanto gana más porque se esfuerza más y paga más impuestos porque entró al tramo superior. Sí, claramente. Entonces resulta que en una de esas no hay que trabajar más mejor que el otro, porque trabajó más. Sí, tiene acceso a mejores bienes. Porque se esforzó más. Pero porque se esforzó. El premio al esfuerzo, porque tiene acceso a mejores bienes. No hay premio porque le tiene que pagar más impuestos. Ya, es que por su esfuerzo adicional. Y pongo este ejemplo extremo. Pero lo que pasa es que es importante para graficar el equilibrio entre derechos sociales y esfuerzo. Es que no es el esfuerzo adicional, porque si los dos trabajan 8 horas, realizan un esfuerzo de 8 horas y pagan de acuerdo a las 8 horas. Por lo tanto, ambos se han esforzado lo mismo. ¿Cierto? Por lo tanto, es proporcional a tu esfuerzo lo que te cobra el Estado. Si tú trabajas 8 horas, te cobro 8. Si trabajas 9, 10, 11. Por lo tanto, hay una proporcionalidad entre tu esfuerzo y tu cobro. Por eso que los impuestos se cobran progresivamente y proporcionalmente. Y por lo tanto, ese esfuerzo lleva a un cobro que es adecuado de acuerdo a lo que tú estás ganando. Por lo tanto, hay un equilibrio entre lo que tú ganas, por lo tanto estás en el nivel social superior, entre lo que tú te esfuerzas y lo que es necesario para que la sociedad, de respecto a aquellos que no tienen esa posibilidad, puedan, porque los derechos en ese sentido, y los derechos sociales en particular, lo que buscan no es castigar el esfuerzo, lo que buscan es corregir las desigualdades sociales. Ese señor es desigual porque trabajó más. Esa ecuación... es desigual porque trabajó más. O sea, la desigualdad la provocó él con su esfuerzo.
La desigualdad la provocó él porque trabajó más, por eso ganó más que el otro. Claro, si trabajaran los dos 8 horas, ganarían lo mismo. Pero ambos se esfuerzan en No. Tú decís que uno no se esfuerza y el otro sí se esfuerza. No, lo que estoy diciendo ¿Puedo hablar o...? Perdón, el ejemplo es el siguiente. 2 personas trabajan lo mismo, lo que pasa es que ganan exactamente lo mismo, pero uno decide trabajar más, entra entonces a una etapa superior y le cobran un montón de impuestos porque trabajó más. Simplemente esfuerzo mayor. Ya, pero si es que tienes que mirarlo al punto de vista ahora, del si hubieran Estado, trabajado lo mismo y uno gana más, lo entiendo perfectamente, ¿no? Estos ejemplos tienen el efecto inverso, porque aquellos que trabajan poco y son herederos y pagan y no se esfuerzan nada y por lo tanto acceden a beneficios. Tú dirías, chuta. No, pero los herederos pagaban un 40% de impuestos. Pero te quiero decir, pero no hacen nada. Por lo tanto, el ejemplo es inverso. Nosotros deberíamos decir, ¿saben qué? No debería haber herencia, porque el esfuerzo es cero. Entonces tú dirías, no, porque en realidad, esa en realidad es un contexto. Es un contexto. No estoy hablando, pongo el ejemplo para ver cuál es el equilibrio entre derechos sociales y esfuerzo. Cuando llega el límite que hay tantos derechos sociales que prefiero no esforzarme. Claro, el tema es el siguiente. O no existe ese dilema. Hay un tema de política que no es tanto constitucional. Pero lo que sí puedo decir a nivel constitucional es lo siguiente. Los que son más, digamos, favorables a los derechos sociales sostienen que los derechos sociales justamente están ahí para igualar las oportunidades de vida, qué sé yo, pero esa afirmación hay que tomarla con mucho cuidado. Es decir, tomando en cuenta esto que Tomás está diciendo, es decir, ¿por qué la gente del resto de América Latina emigra a Chile? ¿Por qué la gente de México emigra a Estados Unidos? O sea, la gente del Estado Social mexicano se va a Estados Unidos, no al revés. Y en Chile pasa lo mismo. Y en Chile hay pocos derechos sociales y en Estados Unidos no hay derechos sociales. Porque el sistema jurídico chileno y el sistema jurídico norteamericano aseguran justamente la movilidad social en base al mérito. O sea, yo en Venezuela, en Cuba o en Argentina trabajo muchísimo, me fríen a impuestos y además no salgo de la pobreza. ¿Se fijan o no? Entonces, el tema de las políticas impositivas son decisiones de política. Eso, digamos, es muy difícil, digamos, de resolver a nivel constitucional. Yo puse el ejemplo de los impuestos para simplemente graficar cuál es el equilibrio. Te entiendo, Tomás, y no. Ahora, yo sé que es difícil contestar. Entiendo que hay un dilema ahí, pero si tú tomas que tomar decisiones legislativas, por decirlo así, tienes que decidir cuál es tu problema a resolver. Ese es mi punto, al menos de partida. Tú dices, ¿sabes qué? Tengo desigualdad en materia de salud y tengo desigualdad en materia de educación, por poner 2 ejemplos. Y necesito corregir esas desigualdades. Estamos hablando, por ejemplo, Chile en el siglo XX. Sí. La Constitución del 25 estableció directamente el deber preferente del Estado en materia de educación y creó un sistema nacional de salud en la Constitución. En la Constitución. Por lo tanto, tú dices, tengo un objetivo social a cumplir y tengo que caminar hacia él. La pregunta es, ¿cómo lo haces? Y por lo tanto, tienes que tomar decisiones y en este caso están las arcas fiscales que se tienen que financiar estas políticas públicas para corregir esas desigualdades que tú la tienes como elemento clave. Es decir, si no existiera ese diagnóstico, es muy difícil que produzca lo que tú estás diciendo, Tomás, porque en el fondo los impuestos van a las políticas redistributivas del Estado. No es que alguien se la eche al bolsillo y que no haya política redistributiva. Entonces, por eso que hay que equilibrar. Yo te cobro de acuerdo a tus ingresos porque necesito cumplir fines de bien común, por llamarlo algo, o de interés general. En este caso tiene que ver con las políticas sociales que el Estado tiene que cumplir. La pregunta es, ¿quién, si no somos nosotros mismos los que pagamos impuestos, quién financia eso para que eso se produzca? Porque si no, volveríamos al siglo XIX, estados clásicos de libertad. Estás partiendo de la base de que todas las desigualdades sociales las tiene que resolver el Estado. Y ahí está el paso que hay que discutir. ¿Te fijas o no? O sea, a ver, en la Constitución del 80 hay una cosa que se llama el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, muy mal entendido, no impide al Estado intervenir en la sociedad ni pagar políticas sociales. Ahí tienes el auge, ahí tienes la ley Ricardo Soto, ahí tienes la gratuidad universitaria. Lo que impide el principio de subsidiariedad es que el Estado ahogue la iniciativa privada.
Y por eso nosotros en Chile tenemos la Fundación La Rosa, tenemos la Teletón, tenemos el Cuerpo Bombero, ¿te fijas? Y por supuesto también tenemos empresas. Sí, pero lo que yo quiero decir es lo no siguiente. resuelve derechos sociales. Claro, tú dices, no, es que hay que volver a una base de derechos sociales en base al Estado. Fantástico. La Constitución del 25 terminó con un 40% de Chile en la pobreza. Argentina en este momento, Constitución de Estado Social, tiene un 50% de la gente en la pobreza. México, la Constitución de Estado Social más antigua del mundo, tiene un 40% de la pobreza, un 9% en la miseria. Hay que explicar cómo opera el derecho social el Estado subsidiario en materia de salud que lo he citado. Pero en cualquier caso estamos de acuerdo en que con una constitución esto no se soluciona. Hay miles de factores. No, está bien, pero que no es menor porque... Estamos de acuerdo, Tomás, muy bien. Porque el punto es el siguiente. En una lógica de subsidiaria como la chilena, tú tienes un sueldo. ¿Sí? Y vas a calcular qué ISAPRE te alcanza con ese sueldo. Salud. ¿Ok? Entonces existe un seguro privado que te dice, sabe que si tú me pagas mi seguro privado, yo te voy a otorgar salud privada. ¿Y cuál sería el problema de que una persona con su mérito logre ganar el dinero para ese ISAPRE? No, quiero explicar el modelo. En ese sentido, tú tienes un sueldo. El promedio en Chile, ¿cuántos son? 600.000 pesos. Claro. Ya. Ok, todas esas personas de ahí hacia abajo, que es el 85% de la población, no tiene dinero hoy día para pagar un seguro privado de salud. Ese es el principio subsidiario. Claro. Por lo tanto, como yo no tengo dinero para pagar el seguro privado, me tengo que ir por default, es decir, residual, al modelo residual. Pero tú estás diciendo que eso lo causa el principio de subsidiariedad. Eso lo causa la mala calidad de las políticas públicas. No, si no hubiera el principio de subsidiariedad, el 100% tendría que tenerse en el servicio público de salud. No, porque yo para acceder a un ISAPRE, a menos que tenga un voucher estatal, es decir, que el Estado financia al privado, ¿ok? No puedo acceder a un ISAPRE porque no me alcanza mi sueldo para pagar un seguro privado. Claro. Entonces, así opera el principio de subsidiariedad. O sea, tú estás reconociendo de que es mejor la salud pública que la salud privada. La salud privada que la pública. Porque tú estás diciendo que malo que no pueda acceder a ISAPRE. Fantástico. Rodrigo, yo te quiero que todo el mundo acceda a ISAPRE. Y eso es el principio de subsidiariedad. Cómo opera el sistema. Hoy día, para que la gente no escuche, el 85% de la población está en FONASA. Sí. El 15% en ISAPRE. La pregunta es, ¿por qué ese 85% no está en ISAPRE? La respuesta es muy sencilla, porque no puede pagar un seguro privado de salud. No es culpa de la ISAPRE, no es pero culpa si de la Constitución. No estoy diciendo que es el fracaso del principio de subsidiariedad. No. Eso estoy diciendo. No. Pero Rodrigo, entonces, en materia de pensiones, se privatizó el sistema de pensiones. Todo lo que tú estás diciendo en materia de políticas y de políticos, no de la Constitución. Rodrigo, mira, la Constitución no es así, porque hay un derrotero. De otra manera, podemos que no tener podemos una negar nueva la realidad. Constitución. No, pero es que veamos las cosas, digamos, mira, a ver. El tema es, mira, a mí no me importa que la salud sea totalmente pública o totalmente privada, eso no es la discusión. La discusión es, fundamentalmente, de qué es lo que hace una constitución versus lo que se puede hacer o que depende de otros factores, ¿te fijas o no? Exactamente, Entonces, claro, tú estás diciendo que una cuestión de orden socioeconómico depende de la constitución política. Rodrigo, y eso el no es principio de verdad. subsidiariedad está... Mira, la constitución entró en vigencia el 81. No impide fuertes políticas de contenido social. La ley Ricardo Soto no existe en otro país de Latinoamérica. ¿Sabías eso, no? Rodrigo, escúchame. O sea, el único estado, digamos, no social de América Latina tiene una ley Ricardo Soto. La ley Ricardo Soto se sostuvo en el modelo, en el diseño del GES. En la misma... Y el GES es otro ejemplo de una buena política social de cargo estatal que se tomó bajo la Constitución del 80. Sí, pero la Constitución del 80 no impide buenas políticas estatales. No, porque estamos a ver. Te voy a plantear así. Pero espérate, en cualquier caso, esta discusión que estamos teniendo es una discusión más bien de políticas. ¿Se fijan? Nosotros somos abogados. Porque yo estoy hablando de la Constitución. Porque estoy diciendo, el Fondo de Compensación Solidario, lo puse de ejemplo porque es un hecho de la real con base a esta Constitución, no la política. El legislador quiso corregir desigualdades a través de políticas sociales vulnerando los derechos de las personas. No pueden hacer escoger entre el derecho de propiedad y que no pueden escoger esa es la ideología. Porque mira, no hay ideología. Mira, es derecho constitucional. No, porque mira, la cotización está en la Constitución y te dice la ley puede establecer cotizaciones obligatorias. Sí. Si tú, la ley, no la Constitución, y por eso que te permite que tú destines tu 7% de cotización a un ISAPRE o al FONASA, ¿ya? Para que las personas me escuchen y podamos, mejor me explique. Si tú destinas ese 7% a la ISAPRE, es propiedad tuya.
Eso no lo dice en ninguna parte. Sí. No lo dice la ley, no lo dice la Constitución. ¿Ok? Y si tú lo destinas al FONASA, ¿qué pasa? El mismo 7%. A ver, ¿tú estás pidiendo ¿qué es? que la gente no tenga derecho a ir a esa parte? No, sígueme el ejemplo. Si tú lo destinas al FONASA, es restributivo y solidario. Sí, pues. Por lo tanto, el modelo legislativo, o sea, el modelo ideológico subsidiario llevó a determinar que esa cotización en ISAPRE era propiedad privada, cuando podría no serlo. Pero como el modelo dice que está protegido por la propiedad privada, que es constitucional, y el modelo subsidiario, que es constitucional, te lleva a sobreamparar esa cotización que, básicamente, si tú la enviaras al FONASA, tendría otra naturaleza. Por lo tanto, hay una preeminencia de protección respecto de un modelo respecto del otro. Entonces, no es que sea todo por obra y gracia de la política legislativa. El Parlamento podría tú acabas de decirme que el modelo de ISAPES es un modelo de base legal. Podría haberse cambiado la ley sin cambiar la Constitución. Sí, te estoy poniendo un ejemplo. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos se quiso sacar un porcentaje 0,5 de la cotización de ISAPRE para poder corregirla, mejorar el FONASA. ¿Eso cómo? ¿Cuál fue el instrumento jurídico que usó? Una ley. Ya. La ley, el legislador que tú estabas. La ley cumplió con los requisitos constitucionales. Sí, pues, a ver, Rodrigo, si eso es historia legislativa, los dos lo sabemos cómo fue. Ya. Y el Senado, cuando se discute la ley en el Senado, dice, ¿sabe qué? Nosotros. Pero es que esto es echarle la culpa a la Constitución del 80 de algo que la Constitución no tiene la culpa. Pero sí. ¿Te fijas, pero no? Rodrigo, sí, mira, ese porcentaje no pudo ver la luz porque se declaró que era contrario al derecho de propiedad. Claro, entiéndeme una cosa. Entonces eso es constitucional. Nosotros ya tuvimos un sistema de reparto hasta los años yo entiendo los defectos del sistema de 70. reparto. Lo que pasa es que mi punto es otro, que el modelo constitucional tiene una mirada que se ejecutó por medida legislativa y por lo tanto, si tú la quieres cambiar, te dicen que es inconstitucional. Pero si eso es lo que hacen las constituciones, pues poner límite al legislador. Pero eso es lo que te estás quejando delante de que la Constitución ahora quiere otra mirada que a ti no te parece y eso está mal, pero la de la gente que lo hizo te parece bien. No, la Constitución del 80 no impide políticas sociales porque si no, no haría la Ricardo Soto. ¿Te fijas o no? Eso no es cierto. La ley de Ricardo Todo lo Soto, que ha pasado fundamentalmente por decisiones de orden legislativo, por gobiernos, y te recuerdo que durante 30 años gobernó la concertación, eso no depende de la Constitución. Porque yo fui asesor del Ministerio de Salud insisto, durante el a mí no me importa que haya un sistema de salud público, un sistema de salud privado, un sistema de seguridad. No, eso no es discutible, no es una cosa de principio. El tema es, yo no quiero una Constitución que me ofrezca pan a cambio de libertad. ¿Qué es eso? Sí, que me asegure muchos derechos sociales, pero me deje sin libertad política, sin alternancia democrática, sin mi derecho a libertad de expresión. Lo estamos conversando. O sea, el hecho de que lo estemos conversando significa que estamos ante un problema. ¿Te fijas o no? Pero ¿tú crees que la libertad política y las libertades individuales están en peligro en Chile? A ver, vea usted lo que está pasando en la Convención Constitucional. La Convención Constitucional hizo una declaración guiada por el líder, digamos, intelectual, digamos, apoyando o pasando, digamos, o alabando la violencia política como elemento que dio lugar al proceso constituyente. ¿Puedes decir qué tiene que ver la libertad política con la violencia política? O sea, yo tengo libertad política cuando estoy amenazado que me pagan un palo en la cabeza o me tiren una molotov o me quieren el negocio. Estamos frente a gente que, en mi opinión, bueno, ya nos está pasando un poco el derecho constitucional, no sé si estaremos en la conversación. A ver, yo lo hablo como constitucionalista, más allá del tema ideológico. A mí lo que me importa es que más allá del modelo sociopolítico, que eso es discutible, además no tengo nada que decir porque soy jurista, no soy economista, ni político, que cualquiera sea el modelo político, se respeten ciertos mínimos constitucionales. ¿Te fijas o no? La crítica a la Constitución de la 80 de que ocurre bajo esta Constitución se produjeron o no determinados fenómenos socioeconómicos es un poco injusta, porque la Constitución de la 80 no hizo eso. Y por último, hay un hecho de la causa. No son los chilenos los que emigran a Venezuela, Bolivia. ¿Te fijas, no? Entonces tan mal no estamos, po. Yo no estoy, de partida. Si comparamos la Constitución del 80 con el Nirvana, desde luego la Constitución del 80 va a perder. No. Mira, yo creo que tenemos que terminar. Ay, perdón. Bueno, si subió el rating de la radio, no se puede quejar. ¿Alguien está entusiasmado de lo que estamos conversando? A ver, Néstor, cuéntanos. Porque capaz que estén así durmiendo. No. Hay muchas personas y tienen los dos personas que están de acuerdo con Rodrigo, otros que están de acuerdo con Tomás y están peleando en el WhatsApp entre ellos mismos. Le mando un saludo.
No, ¿qué es lo que...? A ver, yo creo que hay principios básicos de lo que ustedes debatieron y que eran los puntos de acuerdo, que es importante el crecimiento económico para poder tener recursos, y eso como que quedó claro en el debate que ustedes tuvieron, de que hay que tener plata independiente de cómo se geste, eso es la base. Y segundo, el tema de la propiedad privada que tocó Tomás, que lo vamos a tener que abordar en otro programa, la verdad que nos llenamos de mensajes respecto al tema de propiedad privada. Ya. Yo creo que Es que es un temazo, un temazo, sí. un temazo. Entonces, más de lo, bien como caen los WhatsApp, más de lo que probablemente es que los la- políticos creen le importa a las personas, sí les importa no, muchísimo. La Sí. propiedad es la base de la libertad. No, esto sí, perdona, Tomás. Es que, a ver, es clave, como derecho fundamental es clave, no hay duda. Lo que pasa es que nosotros tenemos también que pensar que las políticas públicas se hacen en un equilibrio de derechos. Incluso, mira, la Constitución alemana, independiente que no seamos alemanes, dice la propiedad obliga y obliga al bien común. Es el país más desarrollado capitalista de Europa. Estamos diciendo, esa frase que esté escrita en Chile sería casi como, no es posible, pero eso lo escribe la Constitución más capitalista de Europa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, para cambiar un poco, empezar a mirar, por decirlo así, de manera La distinta. ley fundamental alemana también establece un fuerte Estado de derecho. Pero si acá también existe el... ¿O tú Ya, crees pero que, en Alemania habrá... Hay una petición de los auditores, Ya, disculpe que lo interrumpa, perdón. que tengo los mensajes, Sí. que quieren que los dos estén en el próximo programa sobre derecho a propiedad. Vamos Así a que dar dice un- para que se tomen un café posterior. porcentaje Hacemos un sobre programa sobre derecho a propiedad y otros derechos. ¿Les parece? haga un pool de Específico. derechos, pues, sí, específico. ¿Les parece? Buenísimo. Ya. Y cobramos una tasa por mensaje y... No, pensé que estábamos dando la lata, sinceramente. No. Sinceramente. No, Tomás. Estamos Dale. terminando. Agradecemos a los auditores, agradecemos a Tomás Jordán, a Dale, Rodrigo gracias. Poyanco haber estado con nosotros. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y a ustedes, gracias por seguirnos en esta serie de programas sobre una constitución para Chile. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron una constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total.